Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Bienvenidos a todos los escuchas, estudiantes, profesores, administradores, público en general. Espero que muchos estén disfrutando las vacaciones ya, Jennifer, y aquellos que estén tomando, ¿verdad?, alguna clase, pues que aprovechen también y vayan a la playa de vez en cuando, ¿verdad? Así es, así que a disfrutar este verano, esperamos que sea uno con calma, aunque se pronostican varios fenómenos para Puerto Rico, esperamos que pues todos estemos bien y en salud para este verano. Y bueno, doctor, como en este mes que pasó, en el mes de mayo, ha habido mucho revuelo con una situación particular en Puerto Rico y pues de alguna manera desde el observatorio quisimos abordar el tema, así que cuéntenos de qué estaremos hablando el día de hoy. Mira, hemos titulado a este programa Motoras, Vehículos Todoterrenos, Civismo y Soberanía en Puerto Rico. Parece el título de un libro, ¿verdad? Pero son temas importantes, ¿verdad? De asuntos que están ocurriendo en nuestra sociedad. Y queremos, ¿verdad?, dar un análisis, hacer un análisis desde la ciencia política, desde la administración pública, desde la gobernanza, si quieres, ¿no? De todos estos fenómenos. Así es, doctor. Y bueno, para contextualizarnos un poco, vamos a mencionar algunas de esas noticias que salieron durante el mes de marzo, más o menos a mayo, sobre este tema tan importante. Bueno, y que algunas personas están de acuerdo, en desacuerdo, y que hay muchas diferentes opiniones al respecto. Así que vamos por los titulares de prensa, ¿no? De ese periodo que me mencionas. Claro. Bueno, tenemos el 2 de marzo del 2025 se publica un muerto y varios heridos tras accidente con motoras en este domingo. Esta noticia menciona varios accidentes en los municipios de Morovis, Salinas, Calley. Varios de estos accidentes se debían al exceso de conducción, a la imprudencia de los motociclistas y otro por consumo de alcohol. Luego tenemos para el 19 de mayo 1.700 boletos y 12 arrestos. Policía interviene con corrida de motoras en Cataño. Agentes del negociado de patrullas de carretera de Policía de Puerto Rico intervinieron en cientos de motoras que se reunían en el malecón de Cataño, zona de Bayamón y áreas limítrofes. Yo creo que varias personas están enteradas de esta noticia porque apareció en todos los medios de comunicación. Luego, para el mayo 22, tenemos corridas ilegales de motoras siguen generando controversia y preocupación en Puerto Rico. Las corridas ilegales de motoras y vehículos todoterreno continúan siendo un tema polémico en Puerto Rico, dividiendo la opinión pública entre quienes la condenan por razones de seguridad y quienes la defienden como una forma de expresión y comunidad. Es más, la defienden como una forma de recreación y disfrute. Luego tenemos el 24 de mayo del 2025 en Barrio Obrero, más de 100 motociclistas rodean a dos policías durante la corrida. Y tenemos el 25 de mayo, en donde se hace anuncio de parte de Fortaleza, defienden inclusión de Ray Charlie en comité ejecutivo sobre regulación de motoras. Abre comillas, es una persona que es muy conocida en este mundo y cierra comillas. El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Irán Torres Montalvo, entiende que Misael González Trinidad, es decir, Ray Charlie, puede servir de enlace con los grupos motoristas. Él indicó en el comunicado de prensa que esta persona puede poner paz y orden, es más, puede servir de enlace en estos grupos motoristas. Y hay otro último anuncio, última noticia,
día el 28 de mayo. Visto bueno del capitán Elvis Seno a destruir motoras confiscadas. Es decir, el modelo en Estados Unidos, principalmente en el estado de Nueva York, se pueden confiscar estas motoras y dañarlas, y nunca más estas motoras volverán a estar por ahí en la carretera. Así que, brevemente, estas son algunas de las noticias, algunas obviamente un poco más amarillistas que otras, pero esas son las noticias, doctor, en relación a este tema. Tenemos varias formas de analizar esto, ¿verdad? Vamos a comenzar quizás con un análisis un poco legal, ¿verdad? El marco de lo que es la ley 22, ¿verdad? La ley de tránsito en Puerto Rico. Así que la ley de tránsito establece en el artículo 2.11 que los vehículos todoterrenos, conocidos como Ford Trucks, no están autorizados para circular en las carreteras o autopistas de Puerto Rico, salvo excepciones específicas como actividades agrícolas o eventos especiales autorizados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Así que circular sin esa autorización constituye una violación administrativa y criminal. Hace poco más de una década nosotros comenzamos a ver, sobre todo en la ciudad de Ponce, sobre todo en la ruralía de la ciudad de Ponce, pues la incursión de estos vehículos todoterrenos, sobre todo los sábados, los domingos, quizás porque comenzaban en terrenos agrícolas, ¿verdad? O los jóvenes subían, vamos a decir, a este terreno del campo, a esta finca para correr, y quizás entonces en el trayecto de la casa y hacia la casa, pues hacían uso de las vías públicas. Eran pocos, era esporádico, era generalmente en un fin de semana, ¿verdad? Seguía siendo problemático, pero no era una situación tan complicada como la de ahora. Así que, para empezar, pues muchos de estos vehículos, sean vehículos todoterrenos, sean Ford Trucks y sea cierto tipo de motoras, dirt bikes, por ejemplo, motoras para usar en el campo, pues no están autorizadas por la ley. También está el problema de la falta de registro y tablilla. El artículo 3.01 establece que todo vehículo de motor debe estar registrado ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas y portar su correspondiente tablilla. La falta de tablilla puede conllevar multas y confiscación de vehículos. Esta disposición aplica tanto a vehículos convencionales como a motoras modificadas y vehículos todoterrenos. A nadie se le ocurriría, ¿verdad?, circular un auto por las carreteras de Puerto Rico sin tablilla. Porque acuérdate también que el pago de los derechos de tablilla está amarrado al seguro de ACA, ¿verdad?, de la Administración de Compensación contra Accidentes Automovilísticos. Así que si en el discurrir por las carreteras de Puerto Rico yo le hiciera daño a alguien, pues hay un fondo, unas aportaciones al Fondo General, este gran seguro vial que se estableció aquí a través de ACA. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que muchos de estos vehículos todoterrenos que ves en estas corridas, donde hay cientos, por no decir miles de personas, donde se mezclan vehículos legales e ilegales, vamos a hablar la verdad, pues si tuvieras la mala suerte, o alguien tuviera la mala suerte de que un vehículo de estos los impactara tanto a su propiedad como a su persona y tuviera daños corporales, no habría seguro que te cubriera. No habría seguro que te cubriera. Tema al cual vuelvo ahorita. Frente a ese punto, yo escuchaba, pues, de las noticias que escuché, que muchos de estos vehículos, los fabricantes incluso dicen que no son para transitar en ninguna carretera donde vaya conductores normales de vehículos, de carros y transportes autorizados para la carretera. Y por otra parte, pensaba, ¿qué persona en su sano juicio decide actuar en contra de la ley y usar un vehículo porque le nace de su ser
con un carro que posiblemente se expone a todo lo que usted está mencionando, a todos los riesgos. Y yo creo que esa es la mayor preocupación de la mayoría de la ciudadanía, los riesgos que se corre en la carretera por culpa de personas imprudentes. Sí, fíjate que alguien pudiera pensar, ¿y por qué permiten la importación de estos vehículos? ¿Cómo entran? ¿Por qué los permiten entrar? Bueno, porque es que muchos de estos vehículos pueden ser utilizados en las fincas. Sí, sí. Y en cierta medida algunos de ellos sustituyen la fuerza animal para hacer las labores dentro de las fincas, dentro de las granjas. Así que ese es el uso original. Entonces, claro, pon en perspectiva, por ejemplo, los llamados Can-Am, pues eso es para correr dentro de estas grandes fincas en Texas, en Florida, en Wyoming, ¿verdad? Entonces, pues es un vehículo que te permite movilizarte rápido por carreteras estrechas, caminos de tierra principalmente, ¿verdad? Siguiendo con el análisis de la Ley 22, hay un requisito para operar motocicletas. O sea, el artículo 6.14 de la ley dispone los requisitos para operar motocicletas, entre ellos licencia de conducir de la categoría apropiada. Por supuesto. Uso de casco protector y el cumplimiento de normas de seguridad. Así que ahí hay unos elementos, ¿verdad? Bien marcados que trae la ley y que muchas veces no se están cumpliendo. Frente a eso llega un comentario y es que cuando yo llegué a Puerto Rico, por supuesto, no veía muchas, nosotros le decimos motos en Colombia, a las motoras, no las veía, pero cuando veía gente en motora, me llamaba mucho la atención el casco que usaban, porque en Colombia realmente sí hay una ley más, digamos, entre comillas, más rigurosa, y si se le exige al motociclista que realmente lleve todos los implementos de protección, empezando por el casco, hay unas normativas que se supone debe cumplir el casco, si no la persona es multada, para evitar el riesgo, ¿no? Cuando la persona cae, por lo general, si se cae la moto, el riesgo realmente más grande o el impacto más grande lo puede llevar su cabeza y ahí pues claro, puede morir. Pero entonces me llamó mucho la atención. Y usted dice que hay una ley que debe tener, que las personas deben tener casco. Cuando yo las veo en la calle, realmente no llevan casco o llevan un casco que yo dije, 2 vientos más y le llevo ese casco. Claro. Fíjate que en Colombia, por lo menos la última vez que estuve, noté que en los cascos está grabada la tablilla de la moto. Sí, sí. Igualmente los chalecos que debes llevar, debes llevar chaleco e incluso debes tener algún tipo de reflector para la noche, para que se pueda ver también. Claro, y fíjate que eso es protección para el participante, protección para el que está en las corridas, y entonces lo hemos visto, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de algunos estudios sobre este tema, de los grandes peligros que se corren las personas que incurren en esa, ¿verdad? Hay una responsabilidad también, ¿verdad?, de los cuerpos de seguridad. No hay que desvincular esta situación, juntando el análisis legal con el análisis administrativo, quizás, de que la policía de Puerto Rico ha sufrido unas grandes bajas en su personal. Sí que temas como ¿qué te digo yo? Estas leyes que afectaron los sistemas de retiro, eso lo tocamos cuando trabajamos la investigación de los retirados en Puerto Rico, pues muchas personas, cuando cambian los sistemas de retiro en Puerto Rico, un grupo muy afectado fue el grupo de los policías. Y muchos optaron o por irse de Puerto Rico o por estar menos tiempo, ¿verdad?, en esas labores. Así que hay una escasez grande de policías en Puerto Rico. Hace tiempo, por no decir décadas, no vemos una gran promoción de policías como en otros momentos donde había clases de 800 policías, 600 policías. Eso es impensable hoy día, ¿verdad? Particularmente porque la población de jóvenes en Puerto Rico, en esa edad, ¿verdad?, de decidir dedicarse a esa tarea, a ese empleo, pues no es tan grande ya en el país. Eso es un factor, pero son varios, ¿no? También las condiciones laborales y lo otro es los riesgos a los cuales ellos se exponen, porque por ejemplo en esa noticia que le mencionaba que pasó en Barrio Obrero, 2 agentes mientras estaban comprando, si mal no estoy, algún sándwich en un food truck,
fueron de alguna emboscados, por decirlo así, fueron atacados por 100 motoristas y ellos tuvieron que refugiarse y dejar la patrulla ahí. La patrulla, creo que sí, es el carro, sí lo dañaron, creo que sufrió algún daño, pero ellos no, y les tocó salir a buscar protección. Entonces, ese tipo de noticias, un joven que esté definiendo su profesión y diga, yo no me quiero exponer a esto. Claro, de otro lado, pues tienes esos dos policías, llamas para apoyo. Y no tienes apoyo. Pues no va a haber mucho apoyo. Tenemos un problema incluso con las patrullas, que tiene que ver con, y ha mejorado un poco con unos fondos federales que se recibieron, pero con esto de la crisis económica de Puerto Rico, la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal, pues uno de los cuerpos afectados fue precisamente la policía. Hablando del riesgo a las personas, ¿verdad? Los mismos que están en las corridas, me gustaría traer unos datos, ¿verdad? De varios estudios. Este estudio es de la revista Musculoskeletal Surgery. Se llama Extremity Fractures Associated with ATV and Dirt Bikes, a 10-year National Epidemiologic Study. Sí que tienen, ¿verdad?, ese tipo de cosas. Mira, hubo 229,000 en Estados Unidos, 362 casos de fracturas extremas en extremidades de las personas entre el 2007 y el 2012, nada más. Eso es interesante que en la distribución por edades, adivina cuál es el grupo de edad más afectado. Los más jóvenes. Sí, que entre los 20 y 30 años. Interesante, porque en Estados Unidos el uso de estas motoritas puede empezar en terrenos de la familia. De 10 a 19 años el grupo más afectado. Ah, demasiado jóvenes. Sí, y tanto por vehículos todoterreno como motoras de uso, ¿verdad?, en este tipo de terreno. Seguido por el grupo de 20 a 29 años y seguido por el grupo ya un poquito más alejado, de 30 a 39. Pero tienes ¿verdad?, un bien marcado ese peso entre los 10 y los 19 años. ¿Pero es porque estas personas están en zonas rurales? Es posible que estén metidos ahí. En Puerto Rico hay un artículo, ¿verdad?, pero es un poquito más viejo, del doctor Ríos Reboiras, que es cirujano de trauma, y es un estudio que se publicó en el 2022. Es interesante que él se encarga de las partes, vamos a decir, de los costos. El estudio tiene un elemento, ¿verdad?, del tipo de fractura, pero esto es un estudio ¿verdad?, con población puertorriqueña, con el tipo de fractura y otra serie de cosas, pero entran los costos. Y más o menos para el 2001-2002, él calculaba que el costo, y al decir el costo generalmente es para el Estado. Claro. Porque este tipo de fractura, a ti te mandan a centro médico. Ah, ya. O sea, este tipo de fractura, los hospitales privados te estabilizan y te mandan a centro médico. Y él calculaba que los costos andaban entre los $3,000 y los $53,000. Dice el mismo doctor, que lo escuché en un podcast, ¿verdad?, de ahí fue que busqué el artículo publicado, que eso sería equivalente a $50,000 a $250,000 hoy día. Así que ponga que usted tenga el derecho a ser irresponsable. Por persona. Sí, en un individuo. O sea, 500,000. ¿Ve? Entonces acuérdate que a veces hay que hacer un transporte de estas personas en ambulancia para centro médico. Claro. En ocasiones, no tantas, habría que usar ambulancia aérea. Sí. Que las partes que se usan a veces para reemplazar y hacer las placas son de titanio. Sí.
que lo que cobra un cirujano ortopeda no es poco, ¿verdad? Y esto se hace generalmente, ¿verdad? Con el problema que hay en Puerto Rico con los seguros médicos. Muchos cirujanos ortopedas no quieren atender en hospitales privados este tipo de lesiones porque, dicho por ellos, el mismo doctor Ríos Reboira, no se las pagan. Él dice que él es de los pocos cirujanos ortopedas que atienden en sala de emergencia. ¿Okay? Así que tenemos un gran costo para el erario público, un gran costo para los que pagamos impuestos por la irresponsabilidad de algunas personas. En ese tema médico también escuchaba que la decisión que tienen que tomar los trabajadores de un hospital cuando llegan a este tipo de accidentes y darle pintas de sangre a una persona que cometió imprudentemente tuvo un accidente, o darle esas pintas de sangre a una persona con una condición más grave, algún tipo de cáncer, a una persona que está en un proceso quirúrgico por algún tipo de enfermedad. Y entonces esas decisiones a veces los médicos las deben que tomar, y dice que son a veces injustas por el hecho de que una persona que llegue accidentada muchas veces consecuencia de su misma imprudencia y negligencia versus una persona enferma que no decidió enfermarse. Así que son temas para reflexionar, pero doctor, por lo pronto vamos a hacer una pausa y ya regresamos en Desde el Observatorio. Desde el Observatorio. Amigos, estamos de regreso Desde el Observatorio, hoy dialogando sobre motoras, vehículos todoterreno, civismo y soberanía en Puerto Rico. Doctor, para comenzar este segundo segmento, ¿alguna introducción, otro tema que quiera traer a colación? Mira, yo quiero traer el tema cuando comienza toda esta polémica, empiezo a pensar en las teorías del Estado, ¿verdad? Que uno aprende en ciencia política. Y surge el tema de la soberanía, ¿verdad? Soberanía es la autoridad suprema dentro de un territorio determinado que permita al Estado establecer y hacer cumplir las leyes, mantener el orden público y garantizar la ciudadanía de los ciudadanos, ¿verdad? La seguridad de los ciudadanos. Claro. ¿Qué planteo esto? Que esta situación que se está dando en el país amenaza el ejercicio de esa autoridad del Estado, es decir, de esa soberanía, ¿verdad? Es como si tuvieras a veces en estos grupos, entiéndase lo de las corridas de motoras, entiéndase las carreras clandestinas de autos, y pasemos por el tema de los puntos de droga. O sea, en el país se están dando instancias donde hay actores no gubernamentales que pareciera ser que dentro de un territorio o en algún momento dado en cualquier parte del territorio nacional son la autoridad. Y eso desgasta la autoridad del Estado, desgasta la soberanía del Estado. Entonces, ¿para qué elegimos gobernador? ¿Para qué elegimos senadores? ¿Para qué nombramos policía? ¿Me entiendes? Es un poco volver al tiempo de las tribus. O sea, de que yo no puedo pasar para allá porque el dueño, y sabes que hay instancias en Puerto Rico que hay lugares que tú dices, yo no puedo hacer esta actividad en este lugar si no tengo el permiso del dueño del punto de droga. Y hasta los candidatos políticos dicen, oye, dueño del punto de droga, yo voy a pasar por allí con mi caravana, ¿no me puedo? ¿Cuáles son las reglas? ¿Verdad? Entonces, ¿quién detenta el poder? ¿El gobierno? ¿La policía, verdad? Como una entidad delegada, o en este caso particular, este grupo de personas. Entonces hay unas leyes que te acabo de explicar, ¿verdad? Te digo, mira, aquí está toda la ley 22 y hay unas penas, y la mayor parte de los ciudadanos, el tema del civismo que ahorita tocará, la mayor parte de los ciudadanos decidimos, a veces porque le tenemos miedo a la pena, o a veces porque hemos sido formados, ¿verdad?, para cumplir la ley. Pero hay un grupo de ciudadanos que en el país está decidiendo, no, eso es para el otro. Esa regla es para el otro, eso no me aplica a mí. Y entonces es una situación preocupante
porque crea un tipo de conducta que se tiende a regar por la sociedad. Se vuelve viral, ¿verdad? Ese tipo de conducta. Fíjate que empezamos con 2 o 3 personas que de una finca para una corrida un fin de semana hacia su casa y de la casa hacia la finca, pues se tiraron esa aventura de ir sin tablilla y de ir sin casco. Y algunos los cogía la policía y otros no, y algunos se le escapaban a la policía y otros los cogían. Y cómo eso se populariza y se convierte en este fenómeno de cientos de personas al margen de la ley. Que conste, y con una aclaración muy necesaria, de que hay muchas personas, motociclistas, que se reunían, históricamente se han reunido los fines de semana a hacer unas corridas organizadas, ¿verdad? Y eso siempre ha existido en Puerto Rico y en otros lugares, y tienen una asociación y están identificados y tienen unos códigos de cómo van a discurrir por la, como te digo, por la carretera. Y respetan en cierta medida, pues tienen tablilla, tienen casco, tienen guantes, tienen toda la parafernalia, ¿verdad?, relacionada a eso. Pero eso es un punto, ¿verdad?, interesante, el tema de que ese monopolio de la autoridad que tenía el gobierno parece no estar allí ya, ¿verdad? O parece estar amenazado. Y se crean estas zonas que algunas personas le están llamando la soberanía paralela. O sea, para el resto de la sociedad las normas son estas, pero para estos grupos las normas son estas otras. Y hay quien hable, ¿verdad? Eso se junta al tema, no hemos llegado allí, pero el tema del Estado fallido. O sea, va Puerto Rico en camino, y no estoy hablando de política partidista, y esto no comenzó ayer. Se ha agravado, pero esto no comenzó ayer. Pero va Puerto Rico en camino a ser un Estado fallido. Wow. ¿Verdad? Recordémonos con tristeza, ¿verdad?, la situación que ocurría en Colombia en algún momento dado en los 80, ¿verdad?, donde había zonas del país que tú no podías entrar porque estaba la guerrilla. Todavía hay. Sí. Sí. Pues entonces, ¿verdad? ¿Quién tiene la soberanía en ese lugar? Pues tengamos cuidado. No sea que nos estemos moviendo a eso. Porque lo próximo es que surja un líder en estos grupos. Un cacique. ¿Ah? Un cacique Sí, en la tribu. sí. Uh-huh. Al hilo del tema, doctor, y lo discutimos detrás en el momento que fuimos a una pausa, ¿qué opina usted o cuál es su opinión sobre incluir a Ray Charlie en ese grupo asesor para definir el uso de los vehículos todoterreno? He visto, por ejemplo, por redes sociales, comentarios de las personas, muchas personas en desacuerdo y otras personas que creen que realmente es necesario. A mí no me gustaría hablar del individuo, y creo que el individuo quizás no es el mejor representante, porque el individuo ha tenido roces con la ley, ha tenido roces con la policía, ¿verdad? Incluso a él lo acusan en un momento, ¿verdad?, de violencia verbal contra el jefe de tránsito, Sí. la persona que es jefe de tránsito, y él se declara culpable. Sí, y de hecho vi también videos que él como que anuncia a las personas donde hay policías y que tengan cuidado con los policías, como si los policías fueran los malos. Dicho eso, ¿verdad? Y lo que hago es repetir lo que dicen los otros medios. Dicho eso, en la teoría de la gobernanza democrática, es una teoría multipolar de la gestión pública, en la cual, en la toma de decisiones políticas, deben incluirse representantes de todos los grupos. ¿Qué estoy diciendo? Que esos grupos tienen derecho, y quizás debiéramos incluirlos en el proceso decisional, a ver cuál es su punto de vista. Pero quizás, ¿verdad?, con otros representantes que no haya tenido tantos roces con la ley, que no haya sido, ¿verdad?, identificado en un rol tan
oposicional a la policía. Eso es interesante y yo creo que va muy de la mano con lo que mencionamos o lo que medio mencionamos sobre el civismo. En otras ocasiones hemos hablado sobre la incivilidad, claro. Pero esta vez hablamos de lo que sería civismo y lo que es incivismo. El civismo se refiere a ese comportamiento responsable de un ciudadano que respeta leyes, los derechos de los demás, contribuye al bienestar de la comunidad y esto implica que de alguna manera no perjudica al otro con sus comportamientos, cumple las normas de convivencia y promueve un ambiente social positivo. En ese sentido, ¿hasta qué punto? Pues yo me cuestionaba hasta qué punto el hecho de que pongan como tal las tablillas a todas estas motoras que actualmente, o todos esos vehículos que están de manera ilegal, realmente haría que las personas que conducen estos vehículos realmente tengan un comportamiento cívico en la carretera y quienes van por ahí transitando no se sientan ni amedrentados, ni sientan miedo, ni sientan que realmente están y respetando de alguna manera sus derechos o no están haciendo valer sus derechos, por ejemplo, a la seguridad. Mira, en el día de hoy surge una columna, en tiempos recientes, una columna de la periodista Mayra Montero, que dice todoterrenos y el comité Forrest Gump. Tienen que leer la columna para que sepan lo que es el comité Forrest Gump. Y muchas de estas preguntas que te haces están contenidas en esa columna, ¿verdad? La respuesta, la autora se da la pregunta y hace la pregunta y a la vez se da respuesta. Y hay que decir que a mí me parece que Mayra Montero, como escritora de novela, es una persona liberal, ¿verdad? Una persona liberal. Vamos a ver si encontramos. Mientras busca, le cuento algunos ejemplos que incluye el civismo, ¿no? Porque las personas, bueno, ¿y cómo yo lo puedo reflejar? Pues cuando usted va por la carretera y se come un paquetico, en vez de botar el paquetico a la carretera, usted lo guarda. Eso es un comportamiento cívico. Mantener la limpieza de los espacios públicos. Respetar las colas y los turnos. No es de esos que ve a un amigo y se meten 5 personas allá para adelantarse en el turno. No habla ni grita en los espacios cerrados, ni perturba el silencio en lugares públicos, en lugares como las bibliotecas, en medios de transporte, en lugares como los bancos, que a veces las personas hablan y uno se entera de todas las situaciones personales. Ser puntual en las citas y en los compromisos, mostrar cortesía y educación en las interacciones sociales. Cuando usted va al centro comercial y le abre a la puerta a la siguiente persona que ve que viene con paquetes, esos son comportamientos cívicos. Cumplir con las leyes de tránsito, no adelantarse, no hacer cortes de pastelillo en la carretera, poner las señales. Cuando usted se va a pasar a la otro carril, usted pone las señales porque le está avisando a la otra persona. Si cada uno se compromete a tener comportamientos cívicos en la carretera, realmente posiblemente disminuiría muchos accidentes y muchas imprudencias en la carretera. Te leo de la columna de Claro. Mayra Montero. No tenemos necesariamente que coincidir en todos los puntos, pero te estoy poniendo, ¿verdad?, la postura de una persona que en otros temas ha sido muy liberal. Dice, si la gobernadora o ese grupo de trabajo que ha creado para legalizar el uso de vehículos todoterrenos en las vías públicas le dan luz verde a la idea, pobres de los conductores y de las carreteras del país. En realidad no habría que crear ningún comité ni hacer tanta publicidad en torno al asunto. ¿Que quiere legalizar el uso de todoterreno? Perfecto, pero hay una sola forma de hacerlo, no 2 ni 3. Y esa forma es permitiéndoles a las tribus que organizan las llamadas corridas invadir las calles sin que la policía los moleste. ¿De qué otra forma se va a legalizar si no? Bueno, tal vez limitándolos por áreas y horarios. Por ejemplo, podrían correr libremente, y dice ella mordazmente, en Isla de Mona los fines de semana desde las 12 de la medianoche hasta las 6 de la mañana. Es una idea. El gobierno, como es lógico, facilitaría la transportación hacia el lugar. Y por ahí sigue haciendo unos comentarios
mordaces, ¿verdad? De enviarlos a caja de muertos y enviarlos a otros islotes y lugares del país, porque la implicación es que no se puede legalizar lo que es ilegal, no se puede legalizar el civismo, ¿verdad? Si queremos una mejor sociedad, que es la función del gobierno, que es proteger a los ciudadanos, que es proteger a la gente que paga los impuestos y obedece las leyes, no se le puede dar rienda suelta a estas personas que decidieron ponerse en la ilegalidad. Porque lo otro, y tú traías fuera del aire, y tengo que decirlo, ¿verdad? ¿Con quién más vamos a negociar? O sea, entonces, cada vez que negocias con estos grupos, pierdes la autoridad que tienes de ejercer el poder gubernamental sobre el territorio que ocupamos y sobre las personas que votaron por ti. ¿Okay? Así que ese es el tema que está en... Así que eso que planteabas, no estás sola, ¿verdad? Sí, hay mucha hay gente grandes grupos, personas incluso liberales, que están planteando, tú sabes que sería irresponsable el conceder esto. Sí, porque yo, volviendo a mis dichos, digo, la mona aunque se vista de seda, mona se queda. O sea, este tipo de vehículos que normalmente estas personas lo compran con ese propósito, no para ir a la farmacia, no para ir al supermercado y hacer sus compritas de desayuno, no, lo compran con ese propósito. Entonces, que le pongan como tal la tablilla no haría que no cometan los actos por los cuales la mayoría de las personas se quejan. Las imprudencias, las irresponsabilidades, incluso las personas sentir miedo porque tienes que parar de tener tu vehículo. ¿Qué haces? Sigues detrás de estas personas. Si se forma un tiroteo, ¿qué haces? Si esa persona se avalancha encima tuyo, tú lo atropellas o él hace que tú te vayas por un barranco, que choques contra algo. Las imprudencias existen. Va más allá de eso, Jennifer. Va al tema de que estas corridas son a todas horas, en todos lugares y en todo momento, y yo como ciudadano tengo el derecho a moverme libremente por las carreteras del país, a planificar mi viaje, a ir del punto A al punto B libremente y con el menor cantidad de problemas posible. Al hilo del tema, hay un grupo de representantes que han sometido el proyecto de la Cámara 375. Va al otro lado de lo que es configurar el comité ¿verdad? Okay. Lo que buscan es ponerle dientes a la ley de tránsito, ¿verdad? Con respecto a eso, creando, ¿verdad? A fines de actualizar las normativas relacionadas con el uso de vehículos todoterreno, modificar el procedimiento de renovación de marbete de las motocicletas, prohibición de actividades peligrosas como las carreteras y las maniobras en las vías públicas y para otros fines relacionados. Así que los proponentes son el representante Hernández Concepción y suscrito por las representantes Burgos Muñiz, Jau, por Lebrón López y por los representantes Nieves Rosario, Robles Rivera, Rodríguez Torres, Sanabria Colón y Mariel Sánchez. Así que, ¿verdad? Hay otra serie de alternativas que van surgiendo por otro lado. Claro, leyes hay. También el problema va a ser la implantación de esto, ¿no? Algunas personas han mencionado medidas extremas como el movilizar la Guardia Nacional, ¿verdad? Para apoyar a la policía, precisamente a la luz de dos incidentes. Ese incidente que hubo con los 2 policías que tuvieron que salir huyendo y el incidente con la persona que arrolla a 2 motociclistas que tiene que salir huyendo porque teme por su vida y cuyo auto terminó quemado en el área de Mayagüez, esta serie de zonas por el oeste. Wow, para ir reflexionando e ir cerrando como tal, el tema me gustaría traer a colación es que esa falta de civismo y esa falta como de respeto por el otro también genera o nos afecta de alguna manera emocional y psicológicamente.
eso puede aumentar los niveles, o sea, que las personas realmente tengan vía libre en ese sentido, bajo las características o el perfil que típicamente se le describe a este tipo de personas, puede generar en la población un mayor nivel de ansiedad, de miedo, de frustración y sobre todo de sensación de abandono por parte del gobierno, y sentir que realmente están solos y que ya no pueden vivir tranquilamente en sus residencias y en las zonas donde típicamente transitan o tienen que ir a hacer sus situaciones, resolver sus situaciones personales. Sí, yo creo que aquí la solución final andaría entre, por un lado, lo más punitivo, ¿verdad? Restringir mayormente el uso de esos vehículos, fortalecer la implementación de la Ley 22 y de otros mecanismos que se establezcan, por un lado, pero por el otro lado, darle unos espacios a estas personas que les gusta, ¿verdad?, la adrenalina, a que puedan, ¿verdad?, ventilar esas situaciones en algunos lugares específicamente designados. Aquí hay aeropuertos abandonados, hay otra serie de lugares que se pudieran acondicionar a esos efectos. Pero por otro lado, pues fortalecer la implementación de la ley. ¿Y qué opina del tema de la educación, de educar a la ciudadanía en estos temas o de educar a estos grupos en relación al civismo, en relación al respeto por lo otro? Yo creo que hay que trabajar, y es la segunda o tercera vez que en este semestre traemos el tema del civismo, ¿verdad? Y el tema de la educación cívica y cuán importante es eso, ¿verdad? Yo miro como te digo, con cierta emulación a los países asiáticos, ¿verdad? Japón, Corea del Sur, donde el respeto al otro es tan grande que a veces es excesivo, ¿verdad? Y yo regulo mi tono de voz en lugares públicos y donde se da todo este tipo de respeto, ¿verdad? Así que no debe ser quizás nuestro norte, pero debiera ser como una medida, como un benchmark, sí, ¿verdad? De cuán lejos se puede llegar como sociedad. De que realmente sí se puede. Claro. Sí, hombre. Es otra cultura, pero realmente una vez puede adoptar comportamientos, conductas, hábitos de otras culturas para implementarlos, porque realmente sí funciona por el bien individual, pero también colectivo. Y yo creo que le hacemos mal a nuestros jóvenes, como te digo, fomentando en cierta medida estas conductas. Porque es decir, o sea, yo tengo derecho, ellos tienen derecho a hacer el daredevil, ¿verdad? A hacer todo tipo de piruetas, pero no en todos lugares. O sea, yo tengo derecho a expresarme, pero yo no tengo derecho a decir todo lo que yo quiera en todo lugar, ¿verdad? Así que hay que reconocer esa necesidad de restringirnos. Somos seres humanos, ¿verdad? Y eso es lo que nos define, esa capacidad. No, somos animales racionales, ¿verdad? Y hay que usar más ese raciocinio. Pues magnífico, doctor. Como tal, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todas las personas por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa y de todos los anteriores en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un episodio más desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.